Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Si ya no soportas que comparta la cama con el director ejecutivo y sus amigos, entonces vete. Son hombres de verdad, no impotentes. Las palabras de mi esposa resonaron como un puñetazo en el estómago. Sonreí fríamente y dije, sin dudarlo, como quieras. A la mañana siguiente, ella, el director ejecutivo y mis 3 amigos, estaban en urgencias con los mismos síntomas. Fue entonces cuando entró el médico. Parecía incómodo, pero tuvo que ser directo. Chicos, es difícil decirlo, pero ustedes tienen lo que parece ser una infección muy rara, pero curiosamente, todos tienen los mismos síntomas. Lealtad. ¿Qué tiene de gracioso? Es como pagar el seguro de una casa que ya se está quemando. Sigues pagando, creyendo que estás protegido, pero mientras tanto, las llamas te lamen los tobillos. Me llamo Michael Arland. A mis 36 años, he vivido gran parte de mi vida adulta creyendo que la lealtad era lo que nos mantenía a flote. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba tan equivocado como un GPS intentando navegar por el Triángulo de las Bermudas. Trabajé 8 años en el sector de saneamiento de Chicago. Sé lo que están pensando. Glamuroso, ¿verdad? Nada representa una vida de ensueño como vaciar los cubos de basura a las 5 de la mañana, esquivando condones usados y porciones de pizza a medio comer que probablemente violaban todas las normas sanitarias. Pero hay algo que nadie sabía, ni siquiera mi esposa. Mientras limpiaba las calles durante el día, estaba amasando en secreto una fortuna en criptomonedas que haría llorar a cualquier tipo de Wall Street con sus caros cafés con leche. En 2015, cuando Bitcoin era más barato que una botella de vino barato, empecé a invertir todo lo que podía. Mientras todos se reían del dinero digital, yo estudiaba gráficos, leía libros blancos y me convertía en un ninja financiero en mi tiempo libre. Lo bueno de ser invisible es que, bueno, en eso te conviertes cuando te pones el uniforme de sanitario. A nadie le importa lo que hagas con tu dinero. Simplemente dan por sentado que no tienes dinero. Pero para 2023, mi cartera rondaba los $4 millones. Nada mal para alguien que trabajaba oficialmente como técnico de gestión de residuos, ¿verdad? Ahora bien, no piensen que anduve por ahí presumiendo. No me compré un Ferrari ni empecé a comportarme como un idiota con las criptomonedas. Me quedé callado, seguí conduciendo mi Honda Civic destartalado y viví como una persona normal. Porque la gente leal no arma escándalo. No presume. Y definitivamente no infunde inseguridad en sus parejas con respecto al dinero. Y aquí llega mi esposa, Celeste. Hermosa, ambiciosa, pero con la profundidad emocional de un charco en el desierto del Sáhara. Casados durante 6 años, durante mucho tiempo pensé que estábamos construyendo algo juntos. Ella se dedicó a su carrera como influencer, dando consejos de cuidado de la piel y publicando sobre vida saludable, como si fuera una profesión legítima. Mientras yo me encargaba de la casa y le daba apoyo emocional, por supuesto. El esposo confiable, al mando mientras ella perseguía sus sueños. Pero en algún momento del camino, perseguir sueños se convirtió en buscar el pene de otros hombres. Y, al parecer, fui demasiado tonto para darme cuenta. El punto de quiebre llegó una noche de martes de marzo. Lo recuerdo bien porque era día de recogida de basura en el barrio, y acababa de regresar de un turno de trabajo brutal. Me topé con lo que solo puedo llamar una escena del crimen camuflada en un contenedor de basura detrás de una marisquería. Estaba exhausto, oliendo a marea baja mezclado con arrepentimiento. Solo quería una ducha caliente y quizás algo de comida china. Pero en cambio, me encontré con algo que parecía más un episodio de Jerry Springer dirigido por el mismísimo Satanás. Celeste estaba en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano y una sonrisa en el rostro, como si acabara de ganar la lotería. Al mismo tiempo, hubiera descubierto la cura para el cáncer. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Nadie se ve tan satisfecho consigo mismo a menos que esté a punto de lanzar una bomba que haría que Hiroshima parezca un cohete. Tenemos que hablar, dijo, lo que, en el lenguaje de las parejas, significa, estás a punto de emocionarte. Fue como el ahogamiento simulado. Abróchate el cinturón, cariño. Me senté frente a ella, todavía con mi ropa de trabajo, probablemente oliendo ligeramente a basura y sueños rotos. ¿Qué pasa, cariño? Me miró directamente a los ojos, y cuando digo directamente, me refiero a una intensidad solo comparable a la de alguien que mira fijamente a un animal muerto en la carretera, con la indiferencia de quien ya conoce el resultado. Y entonces pronunció la frase que lo cambiaría todo: si no soportas que me acueste con el director general y sus amigos, entonces vete. Son hombres de verdad, no hombres impotentes. Ahora,
Una pausa. ¿Indefenso? ¿En serio? ¿Fue ese el golpe final? Si vas a hacer sangrar a alguien, al menos sé creativo. Impotente es el tipo de insulto que se usa cuando no se le ocurre nada más profundo que decir. Pero el verdadero problema no fue el insulto. Fue la forma en que soltó la bomba. Acostarse con el director ejecutivo, mis amigos, en plural. Como si no fuera un solo error, sino una serie de traiciones orquestadas. Durante unos 30 segundos, me quedé allí, procesando la información, como un ordenador intentando ejecutar un viejo juego en Windows 95. Una parte de mí quería pedir una aclaración. ¿Qué amigos exactamente? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Tenían un grupo de WhatsApp donde comentaban mi desempeño en la cama? Pero otra parte de mí, la que había estado construyendo un imperio silencioso mientras sacaba la basura, reconoció ese momento como lo que realmente era. Una oportunidad. Verán, Celeste no entendía la lealtad en absoluto. No es debilidad, no es sumisión, como debió haberles dicho a sus nuevos hombres de verdad. La lealtad es paciencia estratégica. Es saber recopilar información, conseguir recursos y esperar el momento oportuno para actuar. Y ese momento me fue servido en bandeja de plata. En lugar de gritar, en lugar de llorar, en lugar de armar un escándalo, como probablemente esperaba, sonreí. No una sonrisa feliz, sino la que se ve en un tiburón antes de que convierta a un surfista en comida. Como quieras, dije, levantándome de la mesa con una calma que debería haberla aterrorizado. Pero Celeste estaba tan concentrada en creer que por fin había ganado que no se dio cuenta de que acababa de declararle la guerra a alguien que había pasado años aprendiendo a ser invisible, paciente e implacable. Esa noche, mientras ella probablemente les escribía a sus nuevos hombres sobre cómo por fin se estaba deshaciendo de ese peso muerto, me senté en mi oficina en casa y empecé a hacer listas. No con enfado, sino con una calma quirúrgica. Listas metódicas, casi militares. Nombres, direcciones, horarios, debilidades, cuentas en redes sociales, relaciones de negocios. La voz de mi entrenamiento militar de veintitantos empezó a susurrar en mi mente, como un viejo amigo que ofrecía consejos, vigilancia, documentación, paciencia, estrategia. Celeste pensó que se estaba librando de un marido débil e impotente. Lo que en realidad hizo fue liberar a alguien que había pasado años aprendiendo a librar una guerra en la sombra. Y lo mejor, no tenía ni idea de lo que le esperaba. ¿Conoces ese momento de una película de terror en el que el protagonista decide bajar al sótano y oye un ruido extraño? Y le gritas a la pantalla, en lugar de un sótano lleno de monstruos, tuve una vida llena de traidores, a quienes consideraba familia. Pero no fue solo Celeste. ¡Ay! No. Eso habría sido demasiado artificial de una Kardashian e involucró a prácticamente todos en quienes he confiado en la última década. Permítame pintarles un retrato de mi galería personal de Judas. Empezando por Dean Matthews. Este tipo debería haber sido mi hermano de otra madre. El tipo de amigo, pero entiendes la metáfora. Dean era el dueño de CrossFit Revolution en el centro. Uno de esos sitios donde la gente paga una fortuna por levantar pesas y luego lo publica en Instagram como si hubieran inventado la rueda. Conocí a Dean hace 6 años, cuando estaba pasando por lo que ahora me doy cuenta que era una crisis de la mediana edad disfrazada de un viaje de fitness. Ya sabes cómo es. Ese momento en el que un hombre de 30 años se mira al espejo y se da cuenta de que tiene la forma de un globo, tipo que se quedaba sin aliento subiendo escaleras a uno que podía verse los pies, que yo consideraba una auténtica amistad. Pero para Dean, la definición de hermandad incluía tener en forma para su placer. La ironía de esto era tan fuerte que podrías preparar un batido de proteínas con él. Luego estaba Tyler Morrison, mi socio en el trading de criptomonedas. Lo ayudé a iniciarse en las monedas digitales cuando creía que blockchain era todo, cuando vivía en el sótano de su madre, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y falsas esperanzas. Fui yo quien lo vio en su primera compra de Bitcoin. Compartí mi investigación, mis estrategias y mi conocimiento, adquirido con mucho esfuerzo, sobre patrones de mercado y psicología del trading. Avanzamos rápido hasta 2023, y Tyler ganaba 6 cifras al año operando con criptomonedas. Vivía en un loft en el centro que probablemente costaba más al mes que el salario anual de la mayoría de la gente. Se había transformado de un barbudo que vivía en un sótano en un genio financiero con un vestuario de diseñador que gritaba «tengo más dinero que sentido común». Y cómo me agradeció por haberle dado ese impulso. Uniéndose al club privado de quienes se acostaban con mi esposa, probablemente usando las ganancias de las estrategias que le enseñé para comprarle regalos caros. Y no podíamos olvidar a Malik Rodríguez, el tercer mosquetero en esta orgía de traición. Malik era un estafador inmobiliario al que literalmente salvé de la ruina hace 3 años. Era de esos tipos que podían vender hielo a esquimales y aún así hacerlos agradecidos.
Se especializaba en renovar casas en barrios en auge, subiéndose a la ola de la gentrificación como un surfista. Y Malik terminó en un lío con un negocio inmobiliario que salió mal. Unos inversores muy descontentos cuando acudió a mi desesperado. No dudé en prestarle $50,000 de mi cartera de criptomonedas para que sus problemas desaparecieran. ¿Pedí un contrato? No. ¿Exigí garantías? Claro que no. Porque eso hacen los amigos, ¿no? Se ayudan sin pedirlo. Confían sin pedir documentos. Creen el uno en el otro, incluso cuando la lógica dicta lo contrario. Malik me lo devolvió en 6 meses, con intereses. Y pensé que ahí se acababa todo. Solo un amigo ayudando a otro en un momento difícil. Lo que no me di cuenta fue que aparentemente había comprado una membresía premium para The Let's Fuck Mitchell's Wife Club, con Malik como miembro fundador. Y luego estaba Victor Langford, el líder del grupo. Director ejecutivo de Apex Fitness Empire, un hombre que amasó su fortuna vendiendo equipos de gimnasio y suplementos carísimos a personas lo suficientemente desesperadas como para creer que unos abdominales marcados se compraban. No se ganaban. Víctor era el tipo de hombre que usaba trajes que costaban más que la mayoría de los coches. Conducía un Lamborghini como si fuera un deber cívico y trataba a las mujeres como figuras de colección. También era el jefe de Celeste. Técnicamente hablando, había empezado a trabajar para Apex como embajadora de marca, lo que, por lo que sabía, implicaba publicar vídeos de entrenamiento y sujetadores deportivos que parecían tangas, además de asistir a eventos de la empresa, donde sonreía con delicadeza a los inversores. Se suponía que sería su gran oportunidad en el mundo de las influencers. La oportunidad de construir una marca personal que la haría independiente, rica y famosa. Lo que no sabía era que el proceso de contratación de Víctor incluía una mentoría mucho más personal que cualquier cosa relacionada con las políticas de la empresa. Veía a mi esposa como un trofeo más de su colección. Otro logro del que presumir en los vestuarios de los ricos que frecuentaba. Lo peor, que todos lo sabían. No eran incidentes aislados, dispersos. Era un esfuerzo coordinado, un proyecto de grupo, y una humillación. Tenían charlas grupales donde se reían de mí, llamándome marido mueble, como si solo fuera un objeto decorativo que siempre estaba ahí, pero que nunca se daba cuenta de lo que realmente pasaba a su alrededor. Víctor presumía de haberle dado una paliza a mi esposa, como si fuera un coche de empresa. La trataba como si fuera un coche de alquiler que podía probar cuando quisiera. Mis supuestos amigos, Dean, Tyler, Malik, se reían de mí, diciéndome lo despistado que era, como si nunca fuera a descubrir lo que estaba pasando delante de mis narices. Apostaban cuánto tardaría en descubrirlo. Contaban historias de accidentes casi fatales y se reían de las mentiras elaboradas que tenían que inventar para mantenerme al margen. Cada mensaje que descubrí después fue como un corte de papel en mi alma. No porque se acostaran con mi esposa. Sinceramente, en ese momento, me ofendió más su gusto por los hombres que cualquier otra cosa. Sino por la crueldad despreocupada, la total falta de respeto, la forma en que convirtieron mi confianza en entretenimiento. Deanne, la chica del gimnasio, a quien había ayudado con sus propios problemas de pareja, que había cenado en mi casa innumerables veces. Tyler, quien le debía toda su carrera a mi apoyo. Malik, a quien literalmente salvé de la bancarrota. Y Víctor, quien nunca se topó con una línea que no cruzaría si eso significaba añadir un punto más a su currículum de estilista. Se creían muy inteligentes, muy sofisticados, engañando al idiota del basurero, demasiado tonto para ver lo que pasaba en su propio matrimonio. Pero cometieron un error crucial. Invisible no significa impotente. Esa noche, sentado en mi oficina en casa, rodeado de pruebas, no pensaba en la venganza en el sentido tradicional. Pensaba en la justicia, en las consecuencias, enseñándole lecciones muy costosas a personas que claramente necesitaban un repaso. Mi entrenamiento militar me enseñó que las mejores batallas se ganan antes de que el enemigo siquiera se dé cuenta de que están en guerra. Aquí hay algo que nadie te enseña en terapia de pareja. Cuando todo tu mundo implosiona, tienes dos opciones. Puedes perder la cabeza como un concursante de un reality show o puedes dejar que tu interior de los Navy SEAL y comience a planear el mayor derribo desde el escándalo de Watergate. ¿Adivinen qué camino elegí? En lugar de gritar, en lugar de peleas a gritos o romper platos, elegí la precisión. En lugar de una guerra emocional, me lancé de cabeza a Jason Bourne. Solo que en lugar de luchar contra asesinos internacionales, estaba recopilando pruebas contra un grupo de idiotas que se creían más listos que el basurero invisible. Mi entrenamiento militar, que se había estado oxidando en el fondo de mi mente como una vieja bicicleta estática, de repente cobró vida con la claridad de una campana de iglesia. El ejército me enseñó 3 principios fundamentales que se aplican perfectamente a la guerra civil: observar, documentar
Esperar. Es como la Santísima Trinidad de la venganza, solo que en lugar de salvación, obtienes la dulce satisfacción de ver a tus enemigos destruirse a sí mismos por su propia estupidez. El primer paso. Vigilancia. Ahora, cuando la mayoría de la gente piensa en vigilancia, se imagina a un tipo en una furgoneta con binoculares y un termo lleno de café helado. Pero la vigilancia moderna es mucho más sofisticada e infinitamente más satisfactoria. Vivimos en la era dorada de la estupidez digital, donde la gente documenta sus propios delitos y los publica en redes sociales como si compitieran por un premio. El peor ser humano del año. Empecé con sus teléfonos, pero no con el hackeo. No soy un ciberdelincuente que vive en un sótano, ni un genio ciberdelincuente. Hablo de la vieja escuela, ingeniería social combinado con el tipo de acceso que obtienes cuando las personas confían en ti lo suficiente como para dejar sus dispositivos tirados por ahí. Es increíble la cantidad de pruebas incriminatorias que la gente guarda en dispositivos que considera privados, sobre todo cuando son tan arrogantes como para creerse intocables. Dean era el blanco más fácil. La seguridad de su contraseña era más débil que el papel higiénico mojado. Su gimnasio exigía a sus miembros conectarse a una red Wi-Fi. Y como yo había ayudado a configurar la red inicialmente, sabía exactamente cómo monitorear el tráfico. Cada mensaje, cada foto, cada videollamada nocturna con mi esposa. Todo fluía a través de sistemas a los que tenía acceso legítimo para mantener. Tyler era más complicado. Los operadores de criptomonedas tienden a ser más paranoicos con la seguridad digital. Pero, por supuesto, la paranoia no ayuda cuando eres tan tonto como para usar el mismo wifi de la cafetería todas las mañanas para revisar tus cuentas personales. 3 semanas de vigilancia paciente y tuve suficientes capturas de pantalla para escribir un libro de mesa titulado Cómo destruir tu vida en 140 caracteres o menos. Malik prácticamente me estaba dando las pruebas en bandeja de plata. Estaba tan obsesionado con documentar su estilo de vida en Instagram que prácticamente me dio un itinerario en tiempo real de cuándo y dónde le estaba poniendo los cuernos a su novia con mi esposa. Nada representa la genialidad criminal como publicar fotos tuyas con fecha y hora en la puerta de un hotel donde definitivamente no deberías estar. Pero la verdadera mina de oro era su chat grupal. Madre mía. Su chat grupal era como una mañana de Navidad envuelta en una fiesta de cumpleaños y entregada por unicornios. Estos idiotas crearon un grupo privado donde compartían fotos, vídeos y comentarios detallados sobre sus aventuras con Celeste. Llamaron al grupo Tienda de Muebles. ¿Lo pillaste? Porque yo era el marido de los muebles. Qué gracioso, ¿verdad? De verdad. Un creativo. Liga Ivy. En este tesoro digital de estupideces, Víctor presumía de haber aplastado a mi esposa como si fuera un coche de empresa, con fotos que harían sonrojar a cualquier director de porno. Dean compartía vídeos de entrenamiento que definitivamente no tenían nada que ver con el fitness. Tyler publicaba consejos sobre trading de criptomonedas, repletos de detalles íntimos que yo no necesitaba saber, pero que sin duda usaría en su contra. Y Malik, estaba documentando los negocios inmobiliarios que estaban haciendo. Total sentido cuando te das cuenta de que se trataba de propiedades a las que llevaba a mi esposa para visitas privadas. Cada mensaje era un clavo más en su ataúd colectivo. Cada prueba era una pieza más del rompecabezas que yo armaba pacientemente. Se creían tan inteligentes, tan intocables, compartiendo sus logros como hermanos de fraternidad, intercambiando notas con una cerveza. Subestimaron una cosa. Invisible no significa impotente. Lo que no se dieron cuenta fue que en esencia estaban creando el sueño húmedo de un fiscal, un registro completo de tu propia destrucción. La belleza de la evidencia digital es que es persistente borrar un mensaje. No importa. Ya lo había hecho imprimir. ¿Borrar el historial del navegador? Demasiado tarde, amigo. Ya capturé las confirmaciones de las reservas de hotel. Intenta borrar tus huellas. Lo siento, pero cuando tratas con alguien que entiende cómo funciona la tecnología, tus medidas de privacidad improvisadas son tan efectivas como una tetera de chocolate. Mientras construía mi portafolio de evidencia, también hacía preparativos físicos. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad con un nombre comercial que había registrado hace años para operar con criptomonedas. Nada sofisticado, solo un apartamento básico de una habitación que podría servir como centro de mando. Tenía varias computadoras portátiles, discos duros de respaldo y suficiente café para abastecer a un pequeño ejército. Considérelo mi sala de guerra personal, solo que en lugar de planificar operaciones militares, estaba orquestando la caída de personas que merecían exactamente lo que les esperaba. El apartamento también servía como almacén para el equipo que necesitaría más adelante, grabadoras lo suficientemente pequeñas como para ocultarlas a simple vista. Rastreadores GPS que se podían colocar discretamente en vehículos.
cámaras de vigilancia camufladas en objetos cotidianos. Todo perfectamente legal para comprar. Todo completamente indetectable cuando se usa correctamente. Todos son devastadoramente efectivos cuando los usa alguien que realmente sabe lo que hace. Pero el hardware era solo la mitad de la ecuación. La verdadera arma sería inteligencia humana. Y para eso, necesitaba un aliado interno. Alguien con acceso a lugares a los que yo no podía ir. Alguien con habilidades que yo no tenía. Alguien con sus propias razones para querer justicia. Fue entonces cuando recordé. Tamara era una técnica médica que había sido explotada por el sistema de salud de maneras que te hervían la sangre. Trabajaba en el Hospital General de Chicago, salvando vidas en turnos de noche, cuando los recortes presupuestarios y las políticas administrativas la obligaron a abandonar una carrera para la que se había preparado durante años. Ahora trabajaba en una cafetería del centro, sirviendo lattes caros a personas que ganaban más en un día de lo que ella ganaba en un mes. Pero ahí estaba el problema con Tamara. Me debía un favor. Un gran favor hace unos 2 años, cuando atravesaba su propia crisis financiera tras perder su trabajo en el hospital. La ayudé a evitar el desalojo pagándole 3 meses de alquiler. No como un préstamo, sino como presente, porque eso es lo que hace la gente decente cuando ve a alguien pasando apuros sin tener la culpa. Me mantuve en contacto con Tamara, comprobando periódicamente si estaba bien, sin esperar nada a cambio. Simplemente decencia humana básica, el tipo de comportamiento que, al parecer, te convierte en un ingenuo hoy en día. Pero ahora, sentado en mi nuevo centro de comando, rodeado de evidencia de traición, me di cuenta de que a veces hacer lo correcto da frutos inesperados. Tamara tenía formación médica, acceso a equipo de laboratorio gracias a sus contactos laborales, lo más importante, una razón legítima querer que se hiciera justicia. Era perfecta para lo que tenía en mente. El plan comenzaba a tomar forma, pieza por pieza, meticulosamente. ¿Sabes lo que dicen de los caballos regalados y de mirarles el diente? Bueno, a veces el universo te da justo lo que necesitas, envuelto en un lazo tan perfecto que te encantará. Estúpido si no lo aceptaba. Y hermano, lo que Celeste me dio después fue como el Navidad, mi cumpleaños y ganar la lotería, todo ello envuelto en un paquete maravillosamente irónico. Era un miércoles por la mañana a principios de abril cuando mi querida esposa entró dando saltos en la cocina como una animadora con cafeína que acaba de descubrir el sentido de la vida. Estaba prácticamente vibrando con emoción, agarrando el celular como si contuviera el secretos de la eterna juventud y seguidores ilimitados en Instagram, lo que, conociendo a Celeste, probablemente era cierto. Michael, cariño, dijo, y de inmediato supo que lo que vendría después sería, caro estúpido, quizás ambas cosas. Cuando tu esposa empieza una frase con cariño en ese tono específico, es como escuchar la canción principal de Tiburón. Sabes que algo te va a dar en el culo. Tengo una idea increíble para hacer crecer mi marca, continuó, completamente ajena al hecho de que tu marca actualmente se estaba construyendo un albergue para dormir con la mitad de la población masculina de la ciudad. Víctor cree que sería perfecto para Apex Fitness y todos los chicos están totalmente de acuerdo. Ahora cuando ella dijo todos los chicos supe exactamente a qué chicos se refería. Dean, Tyler, Malik y Víctor, los miembros fundadores de Tengamos Sexo con el club de la esposa de Michael. Pero yo solo sonreí y asentí como el esposo comprensivo que pretendía ser, esperando escuchar qué brillante plan habían ideado esta vez. Lanzamos una campaña de concienciación sobre la salud masculina, anunció, como si acabara de descubrir la cura del cáncer. Piénsenlo. Es socialmente responsable. Es oportuno. Y es justo el tipo de contenido que se viraliza. Realizaremos evaluaciones de salud. Publicaremos contenido educativo y quizás incluso nos asociemos con hospitales locales para garantizar su autenticidad. Tuve que admitirlo. Para alguien cuya idea de conocimientos médicos después de buscar en Google camisetas desintoxicantes y fajas reductoras de cintura, se topó con algo verdaderamente útil a nivel social. Concienciación sobre la salud masculina era una causa legítima. Algo que realmente podía ayudar a la gente y al mismo tiempo generar el tipo de publicidad positiva que buscan los influencers. Pero ahí es donde las cosas se complicaron. Interesante mientras seguía hablando, gesticulando salvajemente con su teléfono y deteniéndose ocasionalmente para tomarse selfies y documentar su descubrimiento creativo, me di cuenta de que básicamente me estaba dando la tapadera perfecta para lo que había planeado. La empresa de Víctor lo patrocinará todo, continuó, completamente ajena a lo que realmente estaba sucediendo. Básicamente, estaba escribiendo mi guión para mí. El gimnasio de Dean será el lugar. Tyler se encargará del marketing en redes sociales porque es muy bueno con la interacción en línea. Y Malik conoce a gente del sector médico que puede ayudar con las pruebas. Fue como ver a alguien construir su propio fortaleza mientras tarareaba una alegre melodía.
Cada detalle que compartía era una pieza más que encajaba perfectamente en mi plan maestro. ¿Querían exámenes médicos? Perfecto. ¿Querían exámenes médicos profesionales? Mejor aún. ¿Querían un gran evento público con mucha documentación y cobertura en redes sociales? Increíble. Pero la guinda del pastel llegó cuando Celeste añadió. Y, por supuesto, yo también participaré. Es decir, debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Además, será genial para la imagen, demostrando que no se trata solo de la salud masculina, sino de la concienciación sobre la salud en general. Lo juro, si hubiera estado tomando café en ese momento, me habría atragantado. No de sorpresa, sino de intentar no hacerlo. Reír en voz alta. Ella era literalmente voluntariado ser incluida en algo que pudiera exponerlos a todos. Y ella pensó que era una estrategia de marketing. Eso suena increíble, cariño, dije, usando mi mejor voz de esposo comprensivo. Realmente innovador. Estoy orgulloso de ti por pensar en algo tan significativo. Y estaba genuinamente orgulloso. En un medio distorsionado ella logró crear el escenario perfecto para tu propia ruina sin siquiera darme cuenta. Fue como ver a alguien cavando su propia tumba con entusiasmo mientras transmitía en vivo el proceso a sus seguidores. Durante los días siguientes, vi a todo el grupo dedicarse a planificar la campaña con el entusiasmo que normalmente se reserva para las actividades de sectas o los esquemas piramidales. Decano estaba emocionado de presentar su gimnasio como un espacio comunitario centrado en la salud. Tyler ya estaba creando materiales para las redes sociales y planificando la difusión de contenido influyente. Malik estaba aprovechando sus contactos en el sector inmobiliario para encontrar profesionales médicos que pudieran querer participar. Vencedor. Bien, Vencedor estaba disfrutando de lo que imaginaba que sería otro triunfo publicitario para Apex Fitness. Mientras tanto, hablaba a diario con Tamara, afinando los detalles de cómo podríamos transformar su campaña de concienciación en algo mucho más educativo de lo que esperaban. Tamara aún tenía contactos en el ámbito médico, personas que le debían favores o la respetaban lo suficiente como para ayudarla con lo que ella sentía que era una iniciativa de salud legítima. Lo bueno de esto, dijo Tamara durante una de nuestras sesiones de planificación en su cafetería, es que realizaremos pruebas reales con equipo real. Todo será completamente legítimo desde el punto de vista médico. Seremos muy creativos en la interpretación y presentación de los resultados. Mira, aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre las pruebas médicas. Se trata de contexto y presentación. Los mismos resultados de una prueba pueden revelar historias muy diferentes según cómo se formulen, qué factores adicionales se consideren y cómo se comunique la información al paciente. No es que estuviéramos planeando falsificar nada, continuó. Eso sería ilegal, poco ético y completamente innecesario. Lo que estamos planeando es mucho más elegante. Les vamos a dar exactamente lo que pidieron, solo que con algunas capas adicionales de complejidad que no esperaban. La campaña de concienciación sobre la salud masculina estaba prevista para primera semana de mayo, lo que nos dio aproximadamente 3 semanas para prepararnos, 3 semanas para instalar el equipo, coordinar con los profesionales médicos y asegurar que cada detalle fue perfecto. Porque cuando tratas con personas que creen que son más inteligentes que los demás, no hay una segunda oportunidad durante esas 3 semanas. Vi a mi esposa y a sus novios planear el evento con ese entusiasmo ingenuo que, bueno, habría sido adorable si no fuera tan desafortunado. Crearon materiales promocionales, contactaron con los medios locales e incluso consiguieron que algunas organizaciones de salud legítimas apoyaran la campaña. Pensaron que estaban construyendo algo significativo, algo que mejoraría su reputación e impulsaría sus carreras. Lo que en realidad estaban haciendo era construir el escenario para tu propia humillación pública y lo mejor, hacían todo el trabajo ellos mismos. Solo tuve que sentarme, sonreír con compasión y asegurarles que todo salió exactamente como estaba planeado. La ironía era tan perfecto, eso fue casi artístico. Si alguna vez has estado en una reunión de graduación, conoces esa energía especial que se respira cuando la gente se esfuerza demasiado por impresionarse. Ahora imagina esa misma energía, pero en lugar de ver lo exitoso que soy 20 años después, observa lo sano y socialmente consciente que soy mientras me acuesto en secreto con la esposa de mi amigo. Esa era la onda en Revolución CrossFit en la mañana de 6 de mayo, el día que pasaría a mi historia personal como el día en el que todo salió según lo previsto. El gimnasio se había transformado en un entorno que combinaba un entorno médico de alta gama con la estética de una influencer de redes sociales. Tamara y su equipo habían instalado puestos de prueba que harían que cualquier hospital pareciera de mala calidad. Monitores de presión arterial, dispositivos portátiles para análisis de sangre, analizadores de composición corporal y otros equipos tenían suficiente atractivo médico como para convencer a cualquiera de que se trataba de un evento legítimo. Y,
Técnicamente, lo era. No escatimábamos en gastos médicos. Simplemente manipulábamos los resultados con creatividad. Dean fue el primero en llegar, como era de esperar. Es de los que no se resisten a ser el centro de atención, incluso con algo tan simple como una membresía de gimnasio. Entró con unos pantalones cortos que probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría, intentando captar la atención de todos, especialmente de las cámaras. La semana anterior, había estado ocupado promocionando el evento en redes sociales. Publicó vídeos sin camisa con subtítulos sobre la importancia de cuidar la salud y ser un hombre de verdad al hacerse un chequeo médico. La ironía estaba por todas partes, más fuerte que un batido de proteínas. Esto va a ser épico, repetía a cualquiera que lo escuchara, flexionando los bíceps como si intentara convencer al mundo de su supuesta grandeza. Estamos marcando la diferencia, ¿sabes? Cambiando vidas. Concientizando. Liderando a la comunidad. Sí, Dean, líderes de verdad. De esos que hablan de integridad mientras coquetean con las esposas de sus amigos. Tyler llegó unos 20 minutos después, con aspecto de recién salido de una revista de criptomonedas, si es que tal cosa existía. Estilo impecable, el pelo siempre arreglado y una confianza que solo podría poseer quien hace una fortuna con algo que la mayoría de la gente ni siquiera entiende. Empezó a hacerse selfies con equipos médicos, probablemente planeando publicarlos en redes sociales, con subtítulos sobre invertir en salud y diversificar la cartera de bienestar. Esto es marketing genial, le dijo a Celeste, radiante por toda la atención. Las métricas de interacción van a ser increíbles. Veo colaboraciones con marcas, contenido patrocinado, tal vez incluso un documental si lo hacemos bien. Como si todo se tratara de marketing y números, y no de las vidas reales involucradas. Malik llegó un poco tarde, porque la puntualidad, al parecer, es cosa de gente menos importante. Conducía un Tesla Model S, la última adquisición de un hombre probablemente comprado con ganancias de transacciones inmobiliarias, algunas de las cuales, sospeché, eran poco legítimas. Malik tenía un don para que todo pareciera natural, desde su traje a medida hasta su forma de deslizarse en lugar de caminar. Incluso antes de su llegada oficial, ya estaba estrechando manos y haciendo contactos, como si estuviera en una reunión de negocios en lugar de un evento de salud. Michael, amigo, gritó al verme instalar el equipo al fondo. Esto es increíble. Tu esposa es una verdadera visionaria. Deberíamos hablar de llevar esta idea a mis proyectos inmobiliarios e iniciativas de salud comunitaria. Aumentará el valor de las propiedades y generará una excelente publicidad. Sonreí y asentí, haciendo de esposo orgulloso, mientras calculaba para sus adentros los problemas que se le avecinaban. Sí, es realmente especial, respondí, lo cual era técnicamente cierto, pero no del todo como él creía. Y entonces, como una estrella de su propia obra, Víctor hizo su entrada triunfal. No pudo evitar darlo todo. Su Lamborghini rugía como un gato mecánico, y el sonido de su potencia parecía gritar. Aquí está el hombre. Su traje a medida costaba sin duda más que el salario anual de muchos, y su porte transmitía esa aura de superioridad que solo poseen los extremadamente ricos, como si creyera que las reglas del mundo no se le aplicaban. Bajó del coche con la confianza de quien camina por una alfombra roja, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Damas y caballeros, anunció sin dirigirse a nadie en particular, el futuro de la salud y el bienestar acaba de llegar. Porque, al parecer, la humildad era una cualidad que simplemente no podía permitirse, a pesar de su impresionante riqueza. Durante los siguientes 30 minutos, Víctor fue una máquina de saludos. Se tomó fotos con líderes comunitarios, concedió entrevistas improvisadas y se comportó como si fuera el creador de la salud preventiva. En todo momento, mantuvo un brazo alrededor de Celeste, y no pude evitar admirar su audacia, reclamando descaradamente a mi esposa frente a mí mientras yo simplemente observaba. Ser tan abierto sobre sus intenciones requería una arrogancia poco común. Pero la verdadera actuación empezó con las pruebas. Dean fue el primero en ofrecerse, como era de esperar. Se quedó en ropa interior, mostrando su cuerpo musculoso ante las cámaras de Celeste, como si se tratara de una sesión de fotos en lugar de un simple chequeo médico. Necesito demostrarle a la gente que estar en forma no se trata solo de verse bien, dijo mientras se pavoneaba, orgulloso de sí mismo. Se trata de estar sano por dentro y por fuera. El tono era digno de un anuncio de gimnasio. Tyler fue el siguiente, bromeando con los técnicos médicos sobre cómo su estresante estilo de vida, lleno de negociaciones financieras, probablemente significaba que necesitaba atención extra para su salud cardiovascular. El dinero no sirve si no estás vivo para gastarlo, dijo, y casi me reí. Qué irónico,
considerando lo directamente que contribuía a mi estrés acostándose con mi esposa. Malik, siempre con su astucia para los negocios, aprovechó el examen para hacer contactos, hablando con todos sobre posibles inversiones en bienes raíces para el sector salud. Los bienes raíces para el sector salud son el futuro, repitió, como si fuera el gurú del sector. Siempre habrá demanda, siempre habrá ganancias. A prueba de recesiones. Víctor, por supuesto, convirtió el evento en un espectáculo personal. Cada paso, cada movimiento, se convirtió en una oportunidad para fotos y vídeos. Así se lidera, dijo, posando para la cámara de Celeste. Un director ejecutivo que no solo habla del bienestar de los empleados, sino que lo demuestra personalmente. Mientras tanto, yo permanecía en un segundo plano, casi invisible, simplemente ocupándome de lo necesario. Limpiar el equipo, reponer los suministros y asegurarme de que todo funcionara. Nadie notó al fantasma trabajando para que el evento funcionara a la perfección. Como si yo fuera solo parte del decorado, una presencia que no merecía atención. Y eso era exactamente lo que quería. Porque mientras ellos estaban ocupados dando discursos y posando para las cámaras, yo lo observaba todo, anotando cada detalle, cada movimiento, cada sonrisa falsa, cada gesto egoísta. Estaban tan absortos en sus propias exhibiciones de grandeza que ni siquiera se daban cuenta de que, de hecho, participaban en su propia destrucción. Y yo estaba allí, con una sonrisa contenida, viendo cómo todo se desmoronaba. Fue como ver una escena de desastre a cámara lenta. ¿Conoces ese momento de película en el que todo parece ir bien y de repente el suelo empieza a temblar? Las siguientes 72 horas fueron exactamente así. Pero en lugar de terremotos o invasiones extraterrestres, vi cómo se desmoronaban las vidas de 5 personas mientras mantenía mi máscara de esposo preocupado y comprensivo. El jueves por la mañana, exactamente 48 horas después de las pruebas, empezaron a llegar los resultados. Tamara había trabajado con la precisión de un relojero suizo, y el laboratorio con el que se había asociado era de lo más legítimo. Todo se llevó a cabo con profesionalidad y dentro de las normas, pero con consecuencias devastadoras. Dean fue el primero en caer. Era justo, considerando que había sido el primero en ofrecerse como voluntario para las pruebas. El teléfono de Dean sonó a las 8:47 de la mañana, mientras daba su clase de CrossFit, dando órdenes a gritos a un grupo de madres que estaban dispuestas a pagar una fortuna para ser humilladas mientras levantaban pesas. Sé la hora exacta porque estaba en el gimnasio, haciendo mantenimiento rutinario a las máquinas, cuando su mundo se derrumbó. Esto no puede estar bien, dijo al teléfono con la voz cargada de pánico, un tono que resonó por todo el gimnasio, haciendo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Esto debe ser un error. Estoy sano. ¿Cómo sano? Hago ejercicio 6 días a la semana. Tomo suplementos que valen más que el presupuesto de la mayoría de la gente. Mientras hablaba, la clase permanecía inmóvil, agarrando sus pesas rusas, observando a su entrenador, que parecía palidecer y convertirse en una sombra de lo que era, pálido como una lechuga marchita. Dean caminaba en círculos, pasándose la mano por su cabello perfecto mientras repetía, en un bucle insoportable, frases como "esto no puede estar pasando". Era como escuchar mala música una y otra vez. Necesito hacer esto ahora, dijo finalmente. ¿Podemos repetir la prueba? Quizás hubo algún error o contaminación. Pero por su expresión, lo que dijeran al otro lado de la línea aparentemente confirmó sus peores temores. Para cuando colgó, la mitad de la clase ya había recogido sus cosas y se había ido. Nada mata tanto la motivación para entrenar como ver a tu entrenador, aparentemente invencible, enfrentarse a una emergencia médica. Las madres restantes susurraban entre sí, probablemente preguntándose si lo que Dean tenía era contagioso y si debían pedir un reembolso. Aproximadamente 1 hora después, le tocó el turno a Tyler. Estaba en plena operación de criptomonedas en vivo en su apartamento del centro. No estuve allí para verlo en directo, pero gracias a la magia de las redes sociales y a su afición por transmitir cada momento de su vida online, pude presenciar su colapso desde la comodidad de mi casa. En un momento, explicaba las tendencias de mercado de criptomonedas con su habitual seguridad, señalando gráficos que parecían arte abstracto, como si fuera el amo del universo. Al siguiente, sonó su teléfono, y lo que siguió fue una transformación inmediata. Su rostro pasó de ser un gurú financiero a un ciervo deslumbrado, más rápido que un Tesla en modo absurdo. Lo siento, chicos, balbuceó a la cámara. Su voz, siempre suave y controlada, ahora sonaba como el motor de un coche averiado. Tengo que terminar la transmisión temprano hoy. Pero, siendo Tyler, olvidó terminarla. Y entonces, ocurrió lo que nadie podría haber predicho. El público lo vio en tiempo real pasearse por su apartamento,
pálido y sudoroso, intentando en vano tener la misma conversación que Dean. El chat era un hervidero de especulaciones. Desde la crisis nerviosa de Tyler hasta rumores de una nueva criptomoneda, y la gente empezando a preguntarse si debería llamar a una ambulancia. Parece que se está muriendo, comentó alguien en el chat. Tyler, al darse cuenta finalmente de que seguía en directo, interrumpió la transmisión abruptamente. Pero Internet no perdió tiempo. Vídeos de su colapso comenzaron a difundirse en el Twitter de criptomonedas, con hashtags como #TylerDown y #CryptoMeltdown, y el mundo, como siempre, lo siguió a cada segundo. La velocidad de Internet en momentos como estos es realmente impresionante. El caos en la vida de Malik comenzó alrededor del mediodía, justo cuando se suponía que estaba cerrando un importante acuerdo inmobiliario. Estaba en un bufete de abogados de lujo en el centro, probablemente con un traje tan caro que habría costado coches a varias personas, cuando sonó el teléfono. La llamada que lo cambiaría todo. Me enteré de primera mano, a través de la cadena de chismes inmobiliarios, que se mueve más rápido que cualquier canal de noticias cuando el drama es lo suficientemente jugoso como para llamar la atención. Al parecer, Malik se disculpó y salió de la sala de conferencias para atender lo que creía una llamada rápida, pero al regresar, parecía haber visto un fantasma. «Caballeros, les pido disculpas», dijo con voz temblorosa a la sala llena de abogados, inversores y otros tiburones del sector inmobiliario. «Ha habido una emergencia familiar. Tendremos que reprogramar la cita». Pero la verdad es que no hubo ninguna emergencia familiar, a menos que consideres el colapso total de tu propia vida una crisis de esa magnitud, lo cual, técnicamente, podría serlo. El trato que abandonó valía 7 cifras, y en el sector inmobiliario, uno no abandona un trato tan grande a menos que alguien se esté muriendo o esté a punto de ser arrestado. La última llamada de Víctor fue a las 2:30 de la tarde, mientras estaba en medio de una reunión de la junta directiva en la sede de Apex Fitness. Me enteré de esto porque Celeste estaba allí para una sesión de fotos como embajadora de la marca y me contó todos los detalles más tarde, completamente ajena a lo que realmente estaba sucediendo entre bastidores. Me contó, mientras comíamos una ensalada que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en una semana, que Víctor estaba en una reunión crucial con inversionistas, discutiendo planes de expansión y nuevas franquicias, cuando su asistente lo interrumpió con una llamada urgente. Según Celeste, intentó mantener la calma, atendiendo la llamada en su oficina mientras todos esperaban en la sala de conferencias. Pero, por lo que ella escuchó, la noticia fue devastadora. Cuando Víctor regresó a la reunión, su expresión era de pura desesperación. Parecía haber visto un fantasma, dijo Celeste, ajena a la ironía de sus propias palabras. Pálido y sudoroso, intentó reír, intentando aliviar la tensión con una broma sobre la necesidad de cuidar más su salud. Pero nadie se creyó la historia. Era evidente que algo iba mal. Muy mal. La reunión terminó temprano, y Víctor alegó que no se sentía bien y que necesitaba reprogramarla. Los inversores se marcharon confundidos, probablemente preocupados por su parte de la inversión, mientras que Víctor se encerró en su oficina el resto del día. Ahora, lo realmente interesante ocurrió unas horas después. Los 4 comenzaron a reportar síntomas similares: debilidad, fiebre, sudores fríos, el tipo de manifestaciones físicas que surgen cuando el cerebro empieza a crear historias sobre lo que el cuerpo podría estar experimentando. La mente y el cuerpo tienen una conexión mucho más fuerte de lo que creemos. Si le dices a alguien que podría tener un problema de salud grave, de repente cualquier dolor o molestia se convierte en señal de algo mucho más grave. Cada oleada de fatiga se convierte en evidencia de un desastre inminente. El jueves por la noche, Dean cerró su gimnasio temprano, alegando que no se sentía lo suficientemente bien como para trabajar. Tyler canceló todas sus citas de negociación y evitó aparecer en redes sociales. Malik pospuso 3 visitas a inmobiliarias y un importante evento de networking, mientras que Víctor delegó todas sus reuniones a sus subordinados, excusándose por un problema de salud personal. Lo mejor fue verlos intentar comunicarse, intercambiar información, buscar algún tipo de consuelo entre ellos. Pero el orgullo o el miedo a admitir lo que estaba sucediendo les impedía hablar abiertamente. Era como ver una versión distorsionada de un juego de teléfono, donde la comunicación se interrumpe por completo debido al pánico. Y a pesar de todo, seguí cumpliendo mi rol de esposo preocupado y comprensivo, ofreciéndome a ayudar a Celeste a sobrellevar el estrés de ver a sus amigos y compañeros de trabajo con problemas de salud. Las fichas de dominó caían justo como yo lo había planeado. Hay algo profundamente satisfactorio en estar en la sala de espera de un hospital, pero no ser quien espera las malas noticias. Es como ver un drama apasionante en tiempo real. Solo que, en lugar de estar sentado en el sofá de casa, estás en primera línea, recibiendo finalmente lo que mereces. Y, hermano,
La tarde del viernes en el Hospital Star Memorial fue más emocionante que cualquier serie de streaming. Al mediodía, los 5 ya estaban desmayados, convencidos, presas del pánico, de que experimentaban síntomas que amenazaban su vida. Todo empezó con Dean, quien, durante lo que se suponía que sería una sesión de entrenamiento personal con uno de sus clientes más ricos, simplemente se desmayó. Nada representa mejor a un experto en fitness que caer de bruces al suelo delante de alguien que paga $300 la hora para aprender a levantar pesas correctamente. Tyler fue el siguiente, desplomándose en su ático del centro mientras buscaba frenéticamente sus síntomas en Google y probablemente se preguntaba si su cartera de criptomonedas sobreviviría sin él. Su vecino lo encontró hiperventilando en su porche, convencido de que le estaba dando un infarto. La ironía no se me escapó. Un hombre que se pasaba los días analizando la volatilidad de los mercados financieros, completamente incapaz de lidiar con su propia crisis personal, Malik se desplomó en un Starbucks, nada menos, y me pareció casi poético para alguien cuya vida giraba en torno a decisiones tan costosas y desorbitadas. Estaba en una reunión sobre una inmobiliaria de lujo cuando de repente palideció y empezó a sudar como si estuviera atrapado en una sauna. El cliente probablemente pensó que el discurso de venta iba de mal en peor. Y Víctor, siendo Víctor, no pudo evitarlo hasta que su colapso se convirtió en un espectáculo dramático. Estaba en su oficina de Apex Fitness, probablemente admirándose en uno de los muchos espejos que había instalado para alimentar su ego, cuando decidió que necesitaba atención médica inmediata. En lugar de simplemente llamar al 911 como cualquier persona, le pidió a su asistente que organizara una ambulancia privada, porque incluso las emergencias médicas necesitaban mantener su imagen de riqueza y estatus. Y luego estaba Celeste. Mi querida esposa entró en tal estado de pánico compasivo al ver cómo sus juguetes se desarmaban que se convenció de que ella también tenía síntomas. Tengo fiebre, decía, aunque el termómetro marcaba una temperatura perfectamente normal, y su corazón latía aceleradamente sin motivo alguno. ¿Y si todos nos contagiamos de algo en la prueba? ¿Y si el equipo no estaba bien esterilizado? Yo interpreté mi papel de esposo preocupado a la perfección. Llevando a mi esposa al hospital, por si acaso, claro. Porque eso es lo que hace un buen esposo, ¿no? Dejarlo todo y llevar a su aterrorizada esposa a urgencias cuando cree que se está muriendo de una enfermedad misteriosa. Cuando llegamos a urgencias del Star Memorial, parecía una reunión infernal. Dean ya estaba allí, sentado en una silla de ruedas, con aspecto de haber envejecido unos 10 años en 2 días. Tyler caminaba de un lado a otro, todavía pálido, pero lo suficiente como para mirar su teléfono, probablemente mirando los precios de las criptomonedas por costumbre. Malik estaba desplomado en una silla de la esquina, discutiendo por teléfono sobre cuánto tiempo de su semana tendría que reprogramar. Y Víctor, por supuesto, estaba en el centro de la sala, divagando sobre cómo solo confiaba en los mejores médicos y cómo el dinero no era un problema cuando se trataba de su salud. Incluso con bata de hospital, el hombre no pudo resistirse a intentar demostrar su superioridad sobre todos los que lo rodeaban. La escena debería haberme conmocionado. Eran personas en quienes confiaba, personas a quienes consideraba familia, personas que habían formado parte de mi vida durante años. Verlos asustados y vulnerables debería haber generado cierta compasión, una chispa de afecto por el vínculo que habíamos creado. Pero, en realidad, me tranquilizó como un trago de whisky premium en un día frío. Se miraron con una mezcla de miedo y confusión, probablemente intentando averiguar si era solo una coincidencia cósmica o si todos habían estado expuestos a algo durante el examen. Ninguno parecía sospechar que su misteriosa enfermedad pudiera estar relacionada con compartir la misma afición, acostarse con la esposa del mismo hombre. Lo verdaderamente encantador fue verlos intentar evitar el contacto visual conmigo. Dean, por ejemplo, estaba obsesionado con sus propios zapatos, como si albergaran el secreto del universo. Tyler, siempre tan concentrado, ahora estaba absorto en lo que sucedía en la pantalla de su teléfono, como si la realidad a su alrededor no fuera lo suficientemente interesante. Malik parecía haber desarrollado una repentina fascinación por los carteles motivacionales en las paredes del hospital, mientras que Víctor miraba con insistencia su reloj de lujo, como si el tiempo mismo pudiera salvarle la vida. Solo Celeste parecía genuinamente confundida por el extraño comportamiento de todos. ¿Por qué están todos tan callados?, me susurró, claramente ajena a la multitud de elefantes en la habitación. Todos estamos aquí porque nos preocupa nuestra salud. No deberíamos apoyarnos mutuamente, dijo, intentando comprender la situación. Apoyarse mutuamente, ¿no? Porque, claro, nada dice apoyarse mutuamente como un grupo de hombres que comparten a escondidas la misma esposa y se burlan de su marido en conversaciones informales. La tensión en esa habitación era palpable,
más densa que la trama de una novela escrita tomando un café. Casi se podía ver la culpa que irradiaban, mezclada con un miedo genuino a lo que dirían los médicos. La doctora Patricia Harrison entró unos 20 minutos después, irradiando la confianza de quien ha visto toda la estupidez humana y ya no le impresiona nada. Llevaba una pila de expedientes, los resultados de las pruebas que confirmarían o disiparían los temores de todos. «Tenemos que hablar», anunció con voz autoritaria, haciendo que todos en la sala se enderezaran al instante. El silencio era absoluto, más denso que el aire en una habitación vacía. 5 personas contenían la respiración, esperando a ver si sus vidas se trastocaban, mientras yo, al fondo, desempeñaba mi papel de marido invisible, el tipo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La doctora Harrison miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. «Debo decir que esto es inusual», comenzó, con la voz apagada, como si intentara prepararse para el impacto. «En 20 años de práctica médica, nunca había visto resultados como estos en una evaluación grupal». Dean temblaba. Tyler estaba tan pálido que se le veían todas las venas del cuello. Malik se aferraba a los brazos de la silla como si quisiera evitar que se le escapara el aire. Y Víctor intentaba mantener su aplomo, pero su fachada definitivamente comenzaba a resquebrajarse. «¿Y Celeste?» Extendió la mano y agarró la mía, buscando consuelo en el esposo al que había traicionado durante meses, completamente ajena a mi parte en esta pesadilla. «Damas y caballeros», continuó la doctora Harrison con tono serio, como el de cualquier médico a punto de dar una noticia devastadora. «Es difícil decirlo, pero sus resultados son graves. Necesitamos contactar a todos sus compañeros de inmediato». El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber todo el sonido a su alrededor. Era más fuerte que un trueno, más ensordecedor que un concierto de rock, más absoluto que el vacío del espacio. Era el sonido de 5 personas, todas conscientes de que su mundo secreto de traición estaba a punto de ser expuesto al público. Ninguno se atrevió a mirarme. Y como dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, descubrí que la humillación pública es como un banquete de 5 platos servido a cero absoluto. Y en su caso, yo estaba a punto de ser el chef del siglo. La revelación del hospital fue solo el principio. El verdadero festín estaba a punto de ser servido, y cada nuevo plato sería más devastador que el anterior. Mira, este es el problema de vivir en la era digital. La privacidad, al parecer, es solo una ilusión, especialmente para quienes construyen su identidad públicamente. Estos idiotas pasaron años forjando sus perfiles en línea, creando marcas cuidadosamente diseñadas, cultivando sus reputaciones como pequeños jardines de narcisismo. ¿Qué significaba esto? Que tenían mucho más que perder cuando la gravedad finalmente decidiera hacer su trabajo. La gracia de mi plan no residía en destruirles la vida por completo. Ellos ya lo habían hecho. Sus conversaciones en grupos de chat, los casos documentados, su total falta de discreción. Solo tenía que darles un pequeño empujón a su estupidez y dejar que se derrumbaran bajo el peso de sus propios fracasos. La primera fase empezó con blogs de salud. Nada llama más la atención que la insinuación de que se está gestando un brote, sobre todo cuando afecta a un lugar conocido. Y no tuve que mentir ni exagerar. Solo tuve que plantar la semilla y dejar volar la imaginación de la gente. Empecé con el fitchicago.com, un popular blog local de bienestar. Abordaban temas de todo tipo, desde la apertura de nuevos gimnasios hasta tendencias nutricionales. Una pista anónima sobre preocupantes pruebas de salud derivadas de una reciente campaña de concienciación fue suficiente para captar su atención. En cuestión de horas, se publicó el artículo, cuidadosamente redactado, que sugería posibles problemas de salud relacionados con el evento, pero sin nombres específicos. Había suficientes detalles sobre el lugar, la hora y las figuras destacadas del mundo del fitness local para que cualquiera con un ojo superficial pudiera identificar de qué se trataba. Era un enigma que se resolvía solo. Y a Internet le encantan los buenos misterios, sobre todo si se siente ingenioso al resolverlos. Y así, los rumores comenzaron a extenderse como la pólvora por el ecosistema interconectado de las redes sociales. Influencers del fitness comenzaron a compartir el artículo, publicando subtítulos crípticos sobre confiar en los amigos y la importancia de hacerse chequeos médicos regulares. Las cuentas locales de chismes retomaron el hilo, aumentando la especulación sobre quién podría estar involucrado. El imperio de Dean comenzó a desmoronarse primero. Después de todo su modelo de negocio se basaba en la confianza de la gente en él para su bienestar y bienestar. Cuando trabajas en el sector del fitness, cualquier atisbo de problemas de salud es prácticamente un suicidio profesional. Tus clases matutinas, antes abarrotadas, de repente se sintieron vacías. Los miembros que habían acudido religiosamente empezaron a cancelar sus membresías,
como si fuera cuestión de vida o muerte. El sábado, las cancelaciones empezaron a llegar poco a poco. Para el lunes, se convirtieron en una avalancha. Tus clientes más exclusivos de entrenamiento personal, aquellos que pagaban $300 la hora para ser destrozados por un instructor con abdominales perfectos, estaban de repente demasiado ocupados para programar sesiones. Los contratos de bienestar corporativo que había negociado durante meses comenzaron a ser revisados por los departamentos legales de varias empresas, preocupados por posibles responsabilidades. Y para el miércoles, CrossFit Revolution parecía un pueblo fantasma, con su costoso equipo sin usar. Dean perdía dinero tan rápido como un fondo de cobertura durante una crisis bursátil. Fue dolorosamente hermoso ver cómo su imperio del fitness, cuidadosamente construido a lo largo de los años, se desmoronaba, todo porque la gente ahora estaba aterrorizada por lo que podrían encontrar en su gimnasio. El imperio de las criptomonedas de Tyler sufrió un colapso separado, pero igualmente devastador. En el mundo del trading, la confianza lo es todo. Y fue precisamente esta confianza la que Tyler perdió cuando sus clientes empezaron a preguntarse si querían que alguien con misteriosos problemas de salud administrara su dinero. Porque si ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo se puede confiar en ti para administrar los fondos de otros? La audiencia de sus transmisiones en vivo comenzó a disminuir a medida que circulaban rumores sobre su comportamiento errático y sus problemas de salud. El Twitter de criptomonedas, que previamente se había alineado con sus predicciones de mercado, de repente comenzó a cuestionar su autoridad, considerando que podría estar lidiando con graves problemas médicos. Los inversores comenzaron a retirar sus fondos, temiendo la inestabilidad del asesor. La ironía, por supuesto, fue que la obsesión de Tyler por documentar cada aspecto de su vida en redes sociales había proporcionado toda la evidencia necesaria para alimentar la especulación. Capturas de pantalla de sus momentos de pánico, transmisiones en vivo que mostraban su colapso, comenzaron a difundirse. Los subtítulos eran inevitables. «Eres mi hermano, o quizás sea hora de invertir en salud, no en criptomonedas». El imperio inmobiliario de Malik sufrió un colapso aún más brutal. Su empresa siempre se había cimentado sobre las relaciones personales y la confianza, y en el sector inmobiliario, la reputación es la moneda más valiosa. Y la reputación de Malik se destruyó más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Los promotores que antes competían por su atención ahora evitaban sus llamadas. Los compradores potenciales comenzaron a buscar agentes más estables, alegando preocupación por los acontecimientos recientes. El acuerdo de 7 cifras que había abandonado se extendió como la pólvora por todo el sector, y en el mundo inmobiliario, abandonar grandes operaciones sin dar explicaciones es algo que hace que incluso los más seguros cuestionen su juicio y estabilidad. Otros agentes, al percibir rápidamente el cambio de rumbo, comenzaron a difundir historias sobre la falta de profesionalismo de Malik, sus malas decisiones y los indicios de una crisis. Su imagen, cuidadosamente construida, de magnate inmobiliario de éxito constante y de palabras suaves, fue reemplazada por rumores de problemas de salud, decisiones cuestionables, por supuesto, dificultades financieras. En una industria donde la percepción es la realidad, Malik veía cómo su carrera se desmoronaba ante sus ojos, y lo peor era que sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Pero para Víctor, la caída fue la más espectacular de todas, ya que tenía mucho más que perder. Apex Fitness no era solo su empresa. Era un gigante que cotizaba en bolsa, y sus accionistas, inversores y miembros de la junta directiva comenzaban a cuestionar su futuro cuando surgieron especulaciones sobre su salud. El precio de las acciones cayó el martes, poco después de la publicación de los primeros artículos en blogs de salud. Para el jueves, los medios financieros comenzaron a destacar la incertidumbre en torno al liderazgo de Apex y la preocupación de los inversores sobre lo que realmente estaba sucediendo con el director ejecutivo. Las cuentas de redes sociales de la compañía, que antes presentaban con orgullo a Víctor en cada campaña de marketing, ahora comenzaban a borrarlo de sus publicaciones. La junta directiva empezó a hacer preguntas incómodas sobre si Víctor había revelado algún problema de salud que pudiera afectar su capacidad para dirigir Apex. Y, para colmo, los inversores se preguntaban si debían preocuparse por la estabilidad a largo plazo de sus inversiones. Los socios corporativos comenzaron a revisar sus relaciones con Apex Fitness, utilizando el típico lenguaje corporativo para decir: buscamos cualquier excusa para alejarnos de este posible desastre. Y fue entonces cuando Ashley North, la mayor rival de Celeste en el mundo de las influencers, olió la sangre y no perdió tiempo. Con precisión de tiburón, se abalanzó, buscando, como siempre, convertir cualquier debilidad en una oportunidad. Sabía que era el momento perfecto para asestar el golpe final. Ashley llevaba años esperando una oportunidad como esta, y el escándalo de las pruebas de detección de enfermedades fue una bendición. Su vídeo de denuncia,
titulado Falsa Influence, Falsa Autenticidad. La verdad sobre Celeste Arland fue una obra maestra de destrucción en redes sociales. Con 23 minutos de contenido meticulosamente investigado, Ashley logró conectar todos los puntos entre el chequeo médico, la misteriosa enfermedad y lo que de alguna manera había descubierto sobre la relación de Celeste con varias figuras prominentes de Chicago. El vídeo se difundió rápidamente, acumulando cientos de miles de visualizaciones en las primeras 24 horas. Las secciones de comentarios fueron un aluvión de especulaciones, capturas de pantalla y la destrucción colectiva que solo Internet puede generar. Las marcas que antes competían por el apoyo de Celeste ahora enviaban correos electrónicos de renuncia, alegando preocupaciones sobre la seguridad de la marca y su alineamiento con los valores de la empresa. Su número de seguidores se desplomó a medida que la gente la abandonaba en masa. Muchos dejaron comentarios sobre sentirse traicionados y engañados por alguien en quien confiaban para obtener consejos sobre salud y estilo de vida. Se eliminaron publicaciones patrocinadas, se cancelaron ofertas de colaboración, y su imperio de influencers, cuidadosamente construido, se derrumbaba más rápido que un castillo de naipes en un huracán. ¿Y lo mejor de todo? No tuve que hacer nada más que observar. Habían creado la tormenta perfecta para sí mismos, y yo solo le di un pequeño empujón en la dirección correcta. Hay algo casi poético en ver a alguien intentar derribarte, solo para darte cuenta de que en realidad está cavando su propia tumba. Es como ver a un mago intentar desaparecer, solo para ver cómo su propia carrera se desvanece en el proceso. Cuando Celeste entró en la oficina del abogado de divorcios, creyendo que estaba a punto de llevar a cabo la estafa del siglo, no tenía ni idea de que estaba cayendo en una trampa que yo llevaba años tendiendo. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana a finales de mayo, entregados por un repartidor que probablemente estaba más interesado en su salario mínimo que en la devastación emocional que le causaría. Celeste, que se alojaba en casa de su hermana desde que estalló el escándalo de las pruebas de detección, probablemente estaba allí planeando lo que creía que sería su brillante escape. Los documentos eran gruesos, oficiales y estaban impregnados de la arrogancia legal que solo los abogados caros pueden exhibir. Su abogado era Marcus Webb, uno de esos tiburones que aparecen en anuncios de televisión nocturnos, prometiendo destruir la vida de tu pareja mientras tú te enriqueces. Webb tenía fama de ser despiadado y carísimo, el tipo de abogado que contratas cuando estás dispuesto a hacer lo que sea para restregarle la cara a tu ex. La petición era una obra de ficción tan bien escrita que enorgullecería a Stephen King. En la versión de Celeste de nuestro matrimonio, yo era el esposo emocionalmente distante que no podía brindar apoyo financiero, mientras que ella, la protagonista, contribuía con su exitosa carrera empresarial al sustento del hogar. Sus empresas exitosas, por supuesto. Porque, al parecer, publicar fotos de copas en bares mientras se liaba con la mitad de la población masculina de Chicago es el equivalente moderno a construir una empresa multimillonaria. Pero ahí es donde se pone aún más interesante. Celeste y su abogado habían investigado, o al menos creían haberlo hecho. Sabían dónde trabajaba, conocían mi salario y probablemente calcularon con exactitud cuánta pensión alimenticia podrían cobrarme basándose en eso. Lo que no sabían, sin embargo, era que su investigación era tan superficial como un informe de última hora. La belleza de generar riqueza discretamente reside en que cuando la gente cree saberlo todo sobre sus finanzas, en realidad no sabe absolutamente nada. Celeste estuvo casada conmigo durante 6 años y nunca se molestó en mirar más allá de mis recibos de sueldo y declaraciones de impuestos. Y lo que no sabía era que yo estaba mucho mejor de lo que ella jamás imaginó. No tenía ni idea de que su cartera de criptomonedas se había transformado de unos pocos miles a una suma que haría llorar de alegría a la mayoría de los abogados de divorcio. Pero aquí está el truco, y es donde años de planificación estratégica finalmente dieron sus frutos. Cada una de mis transacciones de criptomonedas precedió a nuestro matrimonio. Cada compra de Bitcoin, cada transacción de Ethereum, cada apuesta en altcoin que hice quedó documentada, con meticulosas marcas de tiempo que demostraban que las adquirí meses, incluso años, antes que Celeste. Y dije, sí. En la ley de divorcio, existe un concepto llamado propiedad separada. Bienes que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges, en lugar de formar parte del patrimonio conyugal. Y gracias a mi obsesión por los registros y a mi enfoque conservador en la planificación financiera, mi fortuna en criptomonedas era posiblemente lo más separado que alguien podría tener. La primera señal de que el gran plan de Celeste podría no ser tan perfecto como ella imaginaba llegó cuando le enseñé todos los documentos iniciales del divorcio a Eva Darnell, mi abogada. Eva no era una abogada cualquiera. Era la abogada, una auténtica depredadora legal, la clase de profesional que hacía que incluso otros abogados de divorcio se despertaran en mitad de la noche sudando frío solo de pensar en ella.
Se había dedicado a destruir los casos de cónyuges demasiado confiados que creían poder engañar al sistema. Eva tenía aspecto de bibliotecaria, zapatos cómodos, gafas para leer, pero su mente era más aguda que un cuchillo de chef. Cuando entró en la sala de conferencias, cargando 3 cajas de ahorros llenas de documentos, vi cómo la confianza de Webb empezaba a desmoronarse como pintura barata al sol. Celeste estaba a su lado, con una sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera calculando cuánto dinero gastaría una vez finalizado el divorcio. Antes de empezar, Eva dijo, con esa voz suave que sonaba como una amenaza apenas disimulada: creo que hay algunas revelaciones financieras que podrían afectar el proceso. Abrió la primera caja y empezó a revisar los papeles, como si estuviera jugando las cartas en una partida de póker de $1.000 millones. Registros de intercambio de criptomonedas, historiales de transacciones en blockchain, direcciones de billeteras, 8 años de declaraciones de impuestos. Una arqueología financiera completa de mis inversiones digitales. El rostro de Webb pasó de la confusión al pánico en menos de 30 segundos. Pasó por unas 6 expresiones diferentes, empezando con un «¿qué demonios?», y terminando con la clara convicción de que estaba en apuros. Celeste simplemente estaba confundida, probablemente preguntándose por qué alguien necesitaría tanto papeleo para hablar de las finanzas de un basurero. Como pueden ver, continuó Eva, todavía con esa voz aparentemente inofensiva que, de alguna manera, solo hacía que todo pareciera más amenazante. El señor Arland ha tenido mucho éxito con sus inversiones en criptomonedas. Inversiones que, como muestran las marcas de tiempo, se iniciaron y mantuvieron completamente antes del matrimonio. La cifra que Eva escribió en la pizarra fue como un meteorito, como si a todos les hubiera caído un rayo. Webb se atragantó con el café, y no pude evitar sonreír para mis adentros. Pero lo mejor fue la expresión del rostro de Celeste. Por primera vez en toda nuestra relación, mi esposa se quedó sin palabras. Tenía la boca abierta, intentando tragarse la realidad, y sus ojos estaban tan abiertos que parecían antenas parabólicas. La mujer que me llamaba impotente, que se reía de mí llamándome el marido de los muebles, de repente se dio cuenta de que los muebles valían más que cualquier cosa que ella hubiera tenido o soñado tener. Esto tiene que ser un error, balbuceó Webb, como si pudiera encontrar un documento mágico que borrara mi fortuna en criptomonedas de la faz de la tierra. Nuestra investigación ha demostrado que el señor Arland trabaja en saneamiento y gana aproximadamente $55.000 al año. El señor Arland sí trabaja en saneamiento, ¿verdad? Sí, respondió Eva, sacando más documentos y con una sonrisa que parecía una cuchilla afilada preparándose para cortar. Eva supo sortear los obstáculos legales con maestría. También es un inversor muy astuto, dijo con una sonrisa serena, sabiendo exactamente a dónde iba. Tuvo la previsión de diversificar su cartera en activos digitales antes de que se popularizaran. Ahora, al ser bienes separados, esos activos no están sujetos a división en esta demanda. El resto de la reunión fue como ver a alguien salir de un atolladero. Webb intentó encontrar lagunas legales para que Celeste pudiera reclamar mis bienes, pero cada intento se topaba con la precisión clínica de Eva, desmantelando sus estrategias con la destreza de un cirujano que extirpa un tumor. ¿Bienes gananciales? No. Todo adquirido antes del matrimonio. ¿Contribuciones conyugales al crecimiento? Buen intento. Todas las ganancias provinieron de la apreciación del mercado y de mis decisiones comerciales individuales. No podía discutir. Mantuve todo separado. Y Eva iba socavando cada línea de defensa con la calma de quien ya conoce el resultado. Pero no se detuvo ahí. En la segunda caja, había documentos que revelaban la verdadera naturaleza de Celeste. Deudas de tarjetas de crédito, gastos comerciales impagos, y para mi sorpresa, obligaciones fiscales de su vida como influencer. Aunque se hacía pasar por una empresaria exitosa, en realidad estaba sumida en deudas que me había estado ocultando. Eva levantó el último fajo de documentos. También está el asunto de la reciente pérdida de ingresos de la señora Arland debido al fin de sus colaboraciones con marcas y contratos de patrocinio. Dadas sus obligaciones financieras y la falta de un empleo estable, es posible que, de hecho, le deba la manutención al señor Arland, y no al revés. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Celeste estaba visiblemente devastada, sin palabras, y Webb repasaba sus notas como si intentara hacer desaparecer mi fortuna ante sus ojos. Pero era demasiado tarde. La caída era inevitable. Y en el fondo, no podía ocultar mi alegría al ver cómo el imperio de Celeste se desmoronaba de forma tan perfecta. 6 semanas después, se firmó la sentencia final de divorcio. Celeste se fue con exactamente lo que había traído al matrimonio: una deuda colosal y una presencia en redes sociales cada vez más baja.
El sistema judicial tiene una forma irónica de hacer las cosas. La justicia, en mi caso, parecía tener sentido del humor. Esa sensación de finalmente quitarse los zapatos apretados después de un largo día de trabajo. Esa presión que se disipa de golpe. Eso fue exactamente lo que sentí. 6 meses después de mi divorcio, me encontraba en mi nuevo loft, viendo cómo Chicago se iluminaba bajo el cielo otoñal. El apartamento era todo lo que mi antigua vida jamás fue. Moderno, elegante y, lo más importante, libre. Líneas limpias, muebles que transmitían una sensación de éxito sin esfuerzo. No quedaba rastro del hombre que solía ser, el hombre que aceptaba ser invisible mientras otros se aprovechaban de él. Los meses siguientes se sintieron como un nuevo capítulo. El teléfono vibraba constantemente con mensajes de Celeste. Al principio, sus palabras eran furiosas, exigentes, con la arrogancia de quien creía que aún controlaba la historia. Pero con el tiempo, el tono cambió. Se convirtió en una mezcla de disculpas desesperadas seguidas de las súplicas de alguien que finalmente entendía lo que sucede cuando las cosas cambian. Michael, tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes ignorarme para siempre. Estuvimos casados 6 años. Cada mensaje, un intento de volver a la antigua dinámica, cada intento más desesperado que el anterior. Y la única respuesta que di fue el silencio. Borrar los mensajes era mi forma de ejercer control. El vacío digital en el que desaparecían sus palabras me daba una sensación casi visceral de poder. Yo, que una vez había sido el hombre invisible, ahora dominaba la narrativa. ¿Y Celeste? Se hundía sola en el océano de desprecio y vergüenza autocreados. Nunca tuve que hacer nada más que observar. Ellos crearon la tormenta. Yo solo la empujé. Y lo más gratificante fue ver cómo cada uno de sus desesperados intentos de comunicación simplemente desaparecía. No se trataba de ser cruel, sino de reconocer que la justicia, en última instancia, es un arte silencioso. Y yo era el maestro de su ejecución. Durante años, fui yo quien buscaba a alguien, quien intentaba conectar, quien hacía todo lo posible por salvar un matrimonio que, en el fondo, ya estaba en crisis. Ahora, los papeles se han invertido, y he empezado a comprender que ignorar a alguien puede ser un arte silencioso. La belleza del karma es que no depende de ti para actuar, se desarrolla solo. El gimnasio de Dean cerró sus puertas definitivamente en septiembre. No soportó el éxodo masivo de socios ni la montaña de deudas que había acumulado intentando mantener la ilusión de su imperio del fitness. La última vez que supe de él, trabajaba en una cadena de gimnasios a las afueras, probablemente ganando lo mismo que un barista decente. Desde estoy construyendo un imperio hasta te gustaría añadir servicio de toallas a tu membresía por menos de 6 meses. El imperio de criptomonedas de Tyler fue una implosión tan espectacular que se convirtió en una advertencia en los círculos financieros. Su canal de YouTube, que antes contaba con cientos de miles de seguidores enganchados a cada predicción del mercado, era ahora un pueblo fantasma digital, con los comentarios desactivados y horarios de su vida más erráticos que el tiempo en Chicago. Se rumoreaba que había vuelto a vivir con sus padres, probablemente intentando explicarle a su madre por qué su sótano estaba repentinamente lleno de costosos equipos informáticos y sueños destrozados. La carrera inmobiliaria de Malik había decaído más rápido que el propio mercado en 2008. El hombre que antes compraba y vendía propiedades como si fuera fácil ahora trabajaba para otra agencia. Probablemente enseñaba estudios a universitarios e intentaba no morirse por dentro cada vez que explicaba por qué la cocina era también el dormitorio y el baño. El Tesla que exhibía con tanto orgullo había sido embargado. Su vestuario de diseñador probablemente ya estaba en eBay, y su cuenta de Instagram había pasado de ser un modelo de estilo de vida a una advertencia sobre los peligros de la superficialidad. Pero la caída de Víctor fue sin duda la más espectacular. En parte porque era quien más tenía que perder, en parte porque la destrucción de los grandes imperios corporativos ocurre a cámara lenta, lo que permite disfrutar de cada detalle del proceso. Las acciones de Apex Fitness se desplomaron tanto que la compañía se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios sobre cómo los escándalos de los directores ejecutivos pueden destruir el valor para los accionistas. La junta directiva lo destituyó, calificándolo de buscar una nueva dirección de liderazgo, lo que, en el lenguaje empresarial, significaba: estamos dejando a este tipo en evidencia y retrocediendo rápidamente para asegurarnos de que no regrese. Lo último que supe de Víctor fue que ahora conducía para uno de esos servicios de transporte de lujo, probablemente escuchando a sus pasajeros quejarse de sus trabajos mientras recordaba cuando él era el responsable de escuchar esas quejas. Había algo irónico, incluso trágico, en que un exdirector ejecutivo condujera un coche para ejecutivos con los que solía socializar en eventos del club de campo. Sin embargo, el giro más interesante de toda esta historia vino de la persona que menos esperaba: Ashley North.
La influencia que asestó el golpe definitivo a la carrera de Celeste parece haber notado al hombre silencioso en el fondo, alguien que de alguna manera resurgió de las cenizas. No solo herido, sino ahora mucho más interesante de lo que nadie imaginaba. La invitación a cenar llegó por mensaje directo hace 3 semanas. Casual, pero claramente intencional. Hola, Michael. Sé que esto puede parecer casual, pero me encantaría invitarte a cenar algún día. Creo que tenemos más en común de lo que la gente cree. Ashley North, queriendo cenar conmigo. Fue como descubrir que la chica popular del instituto de repente se interesaba por el chico tranquilo que se pasaba el tiempo arreglando ordenadores en la biblioteca. La ironía era deliciosa. La mujer que contribuyó a destruir la carrera de mi esposa ahora parecía interesada en el marido que Celeste había desechado como basura. Nuestra primera cena fue en un restaurante de lujo del centro. De esos lugares donde el menú no tiene precios y los camareros hablan en voz baja, como si revelaran secretos de estado. Ashley apareció en el restaurante con el aspecto de una portada de revista, pero la conversación fue sorprendentemente real, sorprendentemente profunda, lo más importante, sin la superficialidad que esperaba de la gente de ese mundo. Durante el postre, me dijo, pasé meses investigando la vida de Celeste para esa exposición. Y cuanto más sabía de ti, más me preguntaba cómo alguien tan inteligente había permanecido invisible durante tanto tiempo. Inteligente, no impotente, no débil, no, móvil. Elegante. Fue como escuchar un idioma extranjero que había olvidado que hablaba. Hemos cenado 3 veces más desde entonces, y cada una se sintió menos como 2 personas conociéndose y más como 2 personas que reconocían algo que se habían estado perdiendo sin darse cuenta. Ashley fue perspicaz, divertida y refrescantemente honesta al decir que su interés por mí comenzó como curiosidad por el misterioso hombre detrás del escándalo, pero pronto se convirtió en algo mucho más real que cualquier otra experiencia que yo hubiera experimentado. Hoy fue nuestra 5ª cena. Esta vez, en un lugar que Ashley eligió específicamente porque, según ella, era el tipo de lugar donde podíamos hablar de verdad, sin que nadie se metiera en chismes. Entendía el valor de la privacidad, algo que yo, hasta entonces, solo había aprendido a valorar de maneras que jamás imaginé. Al prepararme para salir del apartamento, pasé por el espejo del baño y tuve que mirar 2 veces. El hombre que me devolvía la mirada no era el marido invisible, el hombre callado, el conserje ni el tipo al que llamaban impotente a mis espaldas. Era alguien que parecía seguro, exitoso y completamente a gusto consigo mismo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Se había ido construyendo durante meses, capa a capa, como sedimento que forma roca bajo presión. Cada mensaje borrado de Celeste, cada noticia sobre la decadencia de una amiga que ya no reconocía, y cada conversación con Ashley que parecía una conexión genuina, no solo una actuación para el público, contribuían a esta versión de mí mismo con la que aún estaba lidiando. Al salir del apartamento, camino a cenar con una mujer interesada en mí, no en una versión fantasiosa que ella misma había creado, me di cuenta de que la venganza no tenía nada que ver con la destrucción. Se trataba de la verdad, de obligar a la gente a afrontar las consecuencias de sus decisiones, de negarme a ser invisible, de convertirme finalmente en la persona que siempre había sido, en el fondo, lealtad, paciencia y resistencia silenciosa. Se destruyeron a sí mismos, y yo solo les había dado un espejo para que vieran en qué se habían convertido. Y por primera vez en años, esperaba con ansias lo que vendría después. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.